Bienvenidos a Instalación de un aislamiento de calidad, un programa educativo WISE traído a ustedes por Consol. Este curso es un programa educativo WISE, traído a ustedes por el programa de la Comisión de Energía de California, EPIC. Un aislamiento solo funciona si está instalado correctamente. Durante muchos años, el aislamiento fue instalado de manera deficiente, lo que generó cuentas de energía más costosas de lo necesario. Una instalación de aislamiento de calidad, o QEE por sus siglas en inglés, es un conjunto de procedimientos que guían al contratista de instalación a través del proceso de creación de un cerramiento eficiente, a ser posteriormente verificado por un calificador HERS. Esto implica no solo la instalación del aislamiento de acuerdo a las especificaciones del fabricante, sino que también requiere el sellado de aire de las cavidades para lograr así una verdadera barrera térmica. QEE es en la actualidad una opción de rendimiento que cumple con el código del 2016, pero se convertirá en una medida reglamentaria una vez que entren en vigor los estándares del 2019. Una casa sin QEE solo puede obtener crédito por el 70% del valor R instalado. Esto representa una penalidad significativa, difícil de subsanar. Una QEE consta de tres componentes principales: la barrera de aire continuo, el sellado del aire de infiltración y la instalación del aislamiento. Estos componentes trabajan en conjunto para cambiar los dos métodos de transferencia de calor que se presentan: la conducción y la convección. Se necesita una barrera de aire continuo para detener la fuga de aire a través del revestimiento de la edificación, que separa el espacio acondicionado del no acondicionado. Esta barrera de aire consta de una combinación de materiales interconectados y ensambles, unidos y sellados en conjunto. La barrera de aire se puede construir con muchos materiales diferentes, algunos de los cuales incluyen plywood, espuma rígida, espuma en aerosol y paneles de yeso. La barrera de aire debe estar alineada con la barrera térmica. Una cavidad o ensamble hermético limita el paso de aire dentro o fuera del revestimiento de la edificación. Para que se considere hermético, todas las aberturas deben enmasillarse o sellarse con una espuma mínimamente expansiva, o se deben encintar y sellar las superficies contiguas de los materiales de la barrera de aire y de los ensambles. La espuma mínimamente expansiva se utiliza para sellar y rellenar pequeños espacios y grietas de la barrera de aire. Si bien su objetivo principal es el sellado de aire, esta también puede utilizarse para rellenar aquellos espacios que se encuentran entre los miembros estructurales y que resultan demasiado pequeños para ser aislados. Verifique con los fabricantes de ventanas y puertas antes de la instalación, ya que algunos no permiten esta práctica, lo que podría anular la garantía. Las cubiertas rígidas son elaboradas con materiales de construcción comunes, como plywood o paneles de yeso. Se colocan en la parte superior de las rosas y del falso techo para crear una barrera de aire uniforme para el techo. Cualquier espacio, veta o agujero debe sellarse para crear una barrera hermética. Los tapones de corrientes se instalan para evitar el movimiento de aire dentro de espacios abiertos tales como entrepisos, pisos, cielos rasos, paredes, ensambles de techos y áticos. Los tapones de corrientes generalmente se instalan para cumplir con las exigencias del código contra incendios y no forman parte de las medidas de sellado de aire. La única excepción se da cuando el tapón está alineado con la barrera de aire, en cuyo caso esto deberá hacerse de manera hermética. Los vacíos y los espacios de aire pueden originarse por diversas causas. Las razones principales son
un espacio no aislado creado por un relleno parcial de la cavidad enmarcada y una compresión excesiva. El aislamiento debe instalarse de tal manera que esté en contacto con los 6 lados de la cavidad: frontal, posterior, superior, inferior, izquierdo y derecho. Cualquier área en donde el aislamiento no se encuentre en contacto es un vacío o un espacio de aire. Las brechas son áreas no aisladas en el borde del aislamiento, donde éste no se encuentra en contacto con los miembros estructurales. Esto ocurre cuando el aislamiento es colocado a un tamaño no adecuado para la cavidad. Por ejemplo, los bloques de relleno de fibra de vidrio deben ser 1 pulgada más anchos y 1 pulgada más altos que la selección en la que se instalarán. Esto permite un ajuste por fricción sin una compresión excesiva. La compresión es el resultado de un excesivo aislamiento instalado en la cavidad. Un aislamiento que se comprime pierde su capacidad de resistir la conducción del calor, además crea vacíos y espacios aéreos. La delaminación es la separación del espesor total del aislamiento para facilitar su instalación alrededor y entre las obstrucciones. Este es el método utilizado más comúnmente para aislar el cableado eléctrico. La unión a fricción es un método utilizado para instalar el aislamiento de una cavidad enmarcada sin usar sujeción mecánica. El ajuste por fricción para el aislamiento de rellenos y mantilla enfrentado con o sin una brida de sujeción está permitido siempre y cuando garantice la integridad de la instalación del aislamiento. El aislamiento debe ser 1 pulgada más grande que la cavidad en la que se instalará, a fin de evitar una compresión excesiva. Se permite utilizar grapado integrado para el aislamiento de relleno y mantilla enfrentado, siempre que vacío producido no esté a más de 2 pulgadas desde el travesaño hasta el punto de contacto con la barrera de aire. El grapado de enfrente es el método de preferencia y es el que debe de utilizarse de ser posible. El área neta libre se refiere a aquella parte de un respiradero que permite que el aire pase. Las cubiertas de malla y las celosías bloquean el flujo de aire y son consideradas en el cálculo del área libre neta. Por ejemplo, una rejilla de ventilación del alero de 22.5 pulgadas por 3 pulgadas y media, con un área total de 78.75 pulgadas cuadradas, puede tener un área neta libre de solo 45 pulgadas cuadradas. El aislamiento de relleno y mantilla están hechos de fibra mineral o fibra de vidrio y lana mineral. Se utiliza para aislar debajo de los pisos, arriba de los cielos rasos, debajo de los techos y en el interior de las paredes. El aislamiento de relleno suelto consiste en fibras sueltas o gránulos de fibra que se inyectan en las cavidades de la edificación o en los áticos. Se puede instalar en paredes, pisos, áticos y debajo de los techos, utilizando una técnica de rociado húmedo o un proceso de empaque en seco que puede incluir un material de malla. El aislamiento de panel rígido está hecho de fibra de vidrio, poliestireno expandido, poliestireno extruido, polisocianurato o poliuterano. Se puede utilizar en cubiertas de techos, muros exteriores, techos de catedral, paredes de sótanos o como aislamiento perimetral en los bordes de las losas de concreto. Se puede usar también para aislar situaciones especiales de encuadre, como los dinteles de ventanas y puertas, y alrededor de puntales sísmicos metálicos. El aislamiento de espuma de polietileno de spray o SPF consiste en un sistema reactivo de 2 partes, mezclado en una pistola rociadora o en un sistema de pies única, que fragua expansión a la humedad. El líquido es rociado con un atomizador en la pared, el cielo raso, el techo y las cavidades de piso.
El SPF puede ser formulado para tener propiedades físicas específicas que ofrecen su densidad, resistencia a la compresión, resistencia al fuego y valor R, y pueden ser de estructura de celda abierta o cerrada. Los paneles estructuralmente aislados, o SEAP, por sus siglas en inglés, son un material de construcción compuesto formado por una capa aislante de espuma rígida de polímero, intercalada entre dos capas de panel estructural. Pueden utilizarse para muchas aplicaciones diferentes, como paredes exteriores, techos, pisos y sistemas de cimentación. Alrededor de los paneles SEAP debe hacerse una planificación adicional para el enrutamiento del cableado y la instalación de tuberías. Los moldes de hormigón aislado o ICF, por sus siglas en inglés, son unidades modulares entrelazadas que pueden apilarse en seco o rellenarse con concreto para formar una sola unidad de mampostería de concreto. Se entrelazan externamente entre sí y poseen tirantes metálicos o plásticos internos para mantener en su lugar las capas externas de aislamiento, creando un molde de concreto para las paredes estructurales, el techo, cielos rasos y pisos de edificación. Para cumplir con una QII, se exige que el contratista de instalación complete la documentación requerida llenando el certificado de instalación o CF2R. El CF2R-ENV21 cubre el sellado de penetración de aire en la etapa de estructuración para el aislamiento de guata, relleno suelto y SPF. El CF2R-ENV22 cubre el sellado de penetración de aire del cielo raso y del techo. El CF2R-ENV23 cubre toda la instalación del aislamiento. Y el CF2R-ENV24 cubre el sellado de penetración de aire en la etapa de estructuración para la construcción del SEAP e ICF. El proceso de inspección de la QII se divide en tres etapas: el sellado de aire del ensamble, el sellado de aire del cielo raso y de la cubierta del techo, y la etapa de aislamiento. Tal como se describió anteriormente en la sección de formularios, cada etapa tiene su propio formulario. Dado que la instalación del aislamiento y el sellado de aire se realizan en diferentes momentos, la inspección de la QII requeriría múltiples visitas a la obra. El valor R de todo aislamiento tendrá que ser verificado, ya que por la clasificación del aislamiento de guata y mantilla o por el espesor de relleno suelto y del aislamiento SPF, para garantizar que cumpla con los valores detallados en el certificado de cumplimiento. Todo el aislamiento debe ser instalado de acuerdo a las especificaciones del fabricante a fin de alcanzar el valor R listado. En el caso de relleno suelto y SPF, se necesitaría medir el espesor instalado al menos 6 ubicaciones aleatorias por superficie. Los tipos de superficie incluyen la pared, el techo, el cielo raso y el piso. Para las paredes, las áreas de medición deben incluir áreas bajas y altas del ensamblaje aislado, y se debe verificar que las mediciones de densidad coincidan con el diagrama de cobertura del fabricante. Deben proporcionarse etiquetas, fichas técnicas de especificaciones o diagramas de cubierta para cada material aislante. Además de verificar el valor R instalado, existen verificaciones adicionales que deben realizarse para el sellado de aire y la calidad de la instalación. Paredes, cielo raso, techo, piso. Las cavidades de los travesaños de las paredes deben ser enmasilladas o espumadas para proporcionar
un cerramiento sustancialmente hermético para los exteriores, el ático, el garaje y el entretecho. Esto incluye, entre otros, todos los huecos alrededor de las puertas y ventanas, penetraciones de plomería y cableado a través de las placas superiores e inferiores, y cajas eléctricas que traspasan el revestimiento. Las placas inferiores de ensambles enmarcados y no enmarcados deben sellarse al subsuelo de la superficie o losa y al subsuelo por encima de la superficie. Las placas superiores e inferiores son selladas al panel de yeso. La barrera de aire de la pared exterior es sellada a la placa superior e inferior en cada sección de los travesaños. El aislamiento de panel rígido debe ajustarse uniformemente en todo el plano de la pared, y para que este aislamiento sea considerado como barrera de aire, se debe mantener el encintado y o enmasillado de todas las uniones y juntas. Las uniones de los paneles de las paredes deben ser selladas, enmasilladas, espumadas o encintadas, a fin de proporcionar un cerramiento sustancialmente hermético para los exteriores, el ático, el garaje y el entretecho. Las uniones inferiores de los paneles de las paredes deben sellarse al subsuelo de la superficie o losa y al subsuelo por encima de la superficie. Todas las penetraciones de plomería y cableado a través de la parte superior e inferior de los paneles y las cajas eléctricas que traspasen el revestimiento SIP deben ser selladas. Todas las placas superiores deben sellarse en los paneles de yeso. Se deben seguir las especificaciones del fabricante para colocar lechada y sellar las uniones de los muros ICF. Todas las penetraciones de plomería y cableado que atraviesan la parte superior e inferior del ICF y las cajas eléctricas que traspasen en el plano del ICF deben ser selladas. Todos los espacios entre los ensambles de cerramientos de diferentes materiales que se interconectan deben tener la barrera de aire enmasillada, sellada con espuma mínimamente expansiva o encintada. Las uniones inferiores de los ICF deben sellarse al subsuelo de la superficie o la losa y al subsuelo por encima de la superficie. El aislamiento debe ajustarse uniformemente en todo el plano de la pared y debe mantenerse el enmasillado o sellado de todas las juntas y uniones del ICF para que sea considerado como barrera de aire. El aislamiento debe mantenerse alejado de todos los conductos de humo y las chimeneas de los aparatos de combustión, utilizando un tapajuntas de lámina metálica, de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante de la chimenea y las etiquetas de los conductos de humo. El tapajuntas debe sellarse al armazón circundante utilizando masilla o espuma con clasificación contra incendios. El aislamiento debe llenar uniformemente la cavidad de lado a lado, de arriba a abajo y delante hacia atrás. Se debe instalar el aislamiento de manera que llene la cavidad y esté en contacto con el revestimiento en la parte posterior y con el panel de yeso en la parte frontal, sin dejar espacios ni huecos. El aislamiento de relleno debe llenar la cavidad con ajuste a fricción, engrapado integrado o de cara para las bridas de las guatas enfrentadas o mediante otros métodos de soporte según sea necesario. El aislamiento de relleno debe cortarse para ser ajustado a tope alrededor del cableado y la plomería, o bien debe de laminarse con el fin de que una capa quepa detrás del cableado o la plomería y la otra capa se ajuste al frente. El aislamiento de la pared con relleno suelto debe instalarse de manera que se ajuste al cableado, a la plomería y a otras obstrucciones. Las cavidades de un ancho no estándar deben rellenarse con aislamiento, de forma que tal se ajusten cómodamente en el espacio
y con material de sellado de espuma mínimamente expansiva. Los espacios estrechos en las ventanas y las jambas de las puertas, de menos de 1 pulgada de ancho, deben rellenarse con sellado de espuma mínimamente expansiva si el fabricante lo permite. No estará permitido usar aislamiento con guata de relleno. Los espacios estrechos de menos de 2 pulgadas de ancho, como aquellos entre los travesaños en las esquinas de la edificación y entre la intersección de las paredes de partición interiores con las paredes exteriores, deben llenarse con aislamiento ajustado en el espacio o con sellado de espuma mínimamente expansiva. Las cavidades de los travesaños de las paredes de difícil acceso, como los canales esquineros, las intersecciones de las paredes y detrás de las cajas de bañeras y duchas, deben aislarse de acuerdo con el valor R apropiado. En la mayoría de los casos, esto solo se puede completar antes de instalar la caja de la bañera o ducha, el revestimiento exterior o el listón exterior de estuco. Se debe instalar una barrera de aire en el interior de las paredes exteriores directamente adyacentes a la caja de la bañera o ducha. En climas fríos, donde las tuberías de agua pueden congelarse, estas deben tener al menos 2/3 de aislamiento entre la tubería y la superficie exterior de la pared exterior. Si la tubería se encuentra cerca de las capas exteriores del ensamble de acabado, se debe colocar tanto aislante como sea posible entre la tubería y el exterior, sin compresión excesiva, y el aislamiento restante se debe colocar entre la tubería y el material del ensamble interior. Todas las vigas de banda o viguetas de borde deben ser herméticas y estar aisladas con el mismo valor R que a las paredes adyacentes. Los bastidores de los muretes, tragaluces y gabletes que separan el espacio acondicionado del no acondicionado deben sellarse herméticamente y aislarse a fin de alcanzar o superar el valor R para paredes especificando en el certificado de cumplimiento y cualquier otra documentación de cumplimiento exigida. La parte posterior del aislamiento permeable del aire expuesto al espacio del ático no acondicionado debe estar completamente cubierta con aislamiento de panel rígido o con una barrera de aire. El lado del aislamiento que da a la casa debe estar en contacto con el panel de yeso u otro acabado de la pared. El aislamiento de todos los muretes y tragaluces debe estar completamente enmarcado con un bastidor vertical y horizontal sellado y en contacto total con este, incluidas las placas horizontales en la parte superior e inferior del aislamiento. Las paredes de los armarios interiores para equipos HVAC y o calentadores de agua que requieren ventilación de aire de combustión deben aislarse con el mismo valor R que las paredes exteriores según lo especificado en la documentación del cumplimiento. El aislamiento debe llenar toda la cavidad o bien se debe instalar una barrera de aire adicional dentro de la pared doble o saliente en contacto con el aislamiento de los 6 lados a menos que utilice SPF. Las paredes dobles enteras y salientes enmarcadas deben ser herméticas en todos los lados no acondicionados. El aislamiento se debe instalar de manera que restrinja el puente térmico a través del ensamble del armazón estructural. El aislamiento se debe aplicar para encerrar por completo y o adherirse a todos los lados y extremos del ensamble del armazón estructural que separa el espacio acondicionado del no acondicionado. Las secciones estructurales de los ensambles deben ser herméticas. Los dinteles de un solo elemento de ventanas y puertas deben estar aislados a un mínimo de R3 para dinteles de 2x4 o un ancho equivalente y a un mínimo de R5 para todos los demás ensambles.
El aislamiento debe colocarse entre la cara interior del dintel y la superficie interior del acabado de la pared interior. Cuando se utiliza un panel rígido continuo al exterior o ICF, los dinteles deben estar aislados a un mínimo de R3 entre la cara exterior del dintel y la superficie interior del material de la pared de acabado. Cuando un panel eléctrico se encuentra ubicado en una pared exterior con aislamiento, el panel debe ser hermético y se debe instalar aislamiento detrás del mismo. Esto puede resultar un problema en cavidades de pared de 2x6 o mayores. Todos los conductos de extractores de aire que corren hacia las paredes exteriores entre pisos acondicionados deben incluir una compuerta en la pared exterior. Desde abajo, esta cornisa luce completa. Al subir, es fácil observar que la barrera de aire interior está incompleta. El aire es libre de entrar y salir de la cavidad de la pared. Este es un buen ejemplo de aislamiento de guata cortado al tamaño correcto e instalado adecuadamente. Esta instalación sufre de muchos problemas. Varios bloques de guata fueron cortados muy pequeños y muestran signos de excesiva compresión. En el centro de la imagen se ve que la pared detrás de la tubería se rellenó con la guata, y al observar la sección inferior, se pueden ver protuberancias donde pasa la electricidad, lo que indica que la guata alrededor de los cables no fue delaminada. Este es un ejemplo de guata delaminada de manera correcta alrededor de un cable eléctrico. Cuando la guata se vuelva a colocar en un sitio, uno no podrá darse cuenta de que hay un cable a lo largo de esa sección de la pared. Aquí hay un ejemplo de una vigueta de borde que se ve de un piso al otro en una casa de 2 pisos. La vigueta de borde necesita ser tratada de la misma manera que la pared exterior inferior, a fin de detener la transferencia de calor en el espacio entre los 2 pisos. Las cajas eléctricas son como cualquier otra obstrucción. El instalador necesita cortar una sección de la guata para proporcionar espacio para la caja. Además, no hay que olvidar colocar aislamiento detrás de la caja. Este es un buen ejemplo de una pared con obstrucciones de plomería y obstrucciones eléctricas. La guata se cortó para que quepa alrededor de las obstrucciones y se ajustó de un tamaño que quepa a fricción de las secciones, sin necesidad de una compresión excesiva. Se debe verificar el sellado de aire y la calidad de instalación de los cielorrasos. Las cubiertas rígidas y los tapones de corrientes deben colocarse a nivel del cielorraso en las áreas de falso techo, en las cavidades de las paredes interiores y en las paredes dobles, a fin de mantener el aislamiento en su lugar y detener el movimiento del aire hacia y desde el espacio no acondicionado. Si las cubiertas rígidas y los tapones de corrientes faltan o están incompletos, deben completarse antes de instalar el aislamiento. Cualquier penetración perforada en el cielorraso debe estar sellada a los paneles de yeso circundantes. Incluye, entre otros, cajas eléctricas, cajas de alarma contra incendios, rociadores contra incendios, botas de HVAC y carcasas de extractores de aire, incluidos todos los orificios y las juntas de la propia carcasa. En áticos sin ventilación, hay una barrera de aire continua en la cubierta del techo, por lo que los gabletes y todas las penetraciones deben sellarse. El aislamiento debe tener el tamaño correcto para ajustarse perfectamente a los lados y a los extremos. El aislamiento
debe instalarse de manera que quede en contacto con la barrera de aire, que será el cielo raso y las cubiertas rígidas. El aislamiento debe aplicarse hasta el borde exterior de la placa superior de la pared y a ras contra cualquier tapón de ventilación o deflector. El aislamiento de panel rígido instalado encima de la plataforma del techo debe aplicarse al borde exterior del plano de la placa superior de la pared. Un aislamiento de relleno y mantilla que sea más grueso que la profundidad del armazón debe instalarse de modo que se expanda para tocar la cavidad continua sobre cada componente del armazón. Donde sea necesario, el aislamiento de relleno y mantilla debe cortarse a fin de que quepa adecuadamente. No debe hacer espacios y el aislamiento no debe doblarse o comprimirse. Cuando el aislamiento de relleno y mantilla se corta para caber en una cavidad no estándar, este debe ajustarse perfectamente a fin de llenar la cavidad sin que haya compresión. El aislamiento de relleno y mantilla debe cortarse para ser ajustado al tope alrededor del cableado y la plomería, o bien delaminarse con el fin de que una capa quepa detrás del cableado o la plomería y la otra capa se ajuste al frente. Se deben colocar deflectores en todos los respiraderos del alero o del sofito de los áticos ventilados para evitar que el aislamiento bloquee la ventilación del alero e impedir el movimiento de aire debajo del aislamiento. Se debe mantener el área neta de ventilación libre requerida. Los accesorios de iluminación empotrados deben clasificarse como contacto de aislamiento y cierre hermético, comúnmente denominados ICAT por sus siglas en inglés. Deberán sellarse con una junta o con masilla entre la carcasa de la luz y el cielo raso. El aislamiento debe cubrir todos los accesorios de iluminación empotrados en el mismo valor del cielo raso. De no ocurrir así, será necesario realizar un cálculo ponderado del área. El aislamiento debe mantenerse alejado de los conductos de humo y las chimeneas de los aparatos de combustión utilizando un tapajuntas de lámina metálica. Se debe mantener un espacio libre de 1 pulgada para los conductos de ventilación de pared doble y de 6 pulgadas para paredes individuales o acatar las instrucciones de instalación del fabricante o lo indicado en las etiquetas de los conductos de humo. El tapajuntas debe sellarse al armazón circundante utilizando masilla o espuma con clasificación contra incendios. El aislamiento debe estar en total contacto con las tapajuntas y el collarín debe tener al menos la misma altura de la profundidad del aislamiento. Se deben distribuir uniformemente por todo el ático reglas para ático apropiadas para el aislamiento instalado a fin de verificar la profundidad. Se debe instalar un mínimo de una regla por cada 250 pies cuadrados y estas deben poder leerse claramente desde el acceso al ático. Las reglas para el ático deben escalarse para leer las pulgadas de aislamiento y mostrar el valor R correspondiente. El aislamiento debe ser inyectado a un expresor uniforme en todo el ático y todas las áreas deben alcanzar o superar los requisitos mínimos del fabricante del aislamiento en cuanto a profundidad y peso por pie cuadrado. Verifique que al momento de la instalación, la profundidad del aislamiento sea mayor o igual al espesor del aislamiento inicial mínimo del fabricante. El peso medido por pie cuadrado o densidad del aislamiento de fibra de vidrio debe ser mayor que las especificaciones del fabricante necesarias para alcanzar el valor R objetivo del CFR
1R. Todos los techos de travesaños cerrados deben mantener un espacio de aire entre el aislamiento y el revestimiento del techo según el Código de Construcción de California, o de acuerdo a lo especificado por el Departamento de Construcción local. En áticos sin ventilación, donde el aislamiento es aplicado directamente en la parte inferior de la plataforma del techo, o donde los SIP son la estructura de techo aislada, todos los extremos de los gabletes deben aislarse en el mismo valor R que las paredes exteriores, tal como se especifica en la documentación de cumplimiento. El aislamiento debe colocarse debajo de cualquier plataforma o pasarela para la instalación y el acceso de equipo HVAC, con el mismo valor que el aislamiento del cielo raso. El aislamiento debe ser instalado de tal modo que se encuentre en contacto con la barrera de aire. De no ocurrir así, se puede realizar un cálculo ponderado del área para cumplir con las regulaciones. Fije de manera permanente a la puerta de acceso, mediante adhesivos o sujetadores mecánicos, aislamiento de placa rígida, de guata o de mantilla, con el mismo valor R utilizando para el cielo raso. La parte inferior del acceso al ático se debe sellar con empaques para evitar fugas de aire acondicionado hacia el ático no acondicionado. El acceso vertical requiere compresión mecánica como tornillos, pestillos o puertas. El acceso al ático debe estar rodeado por un tapón al menos de la misma profundidad que la del aislamiento, para evitar la pérdida del aislamiento del techo al abrirse el acceso. Esta cubierta rígida está incompleta. El espacio sobrante debe cubrirse y todo el ensamble debe ser hermético. Esto cubre todo el canalón de la chimenea y ha sido sellado herméticamente alrededor del perímetro. Un sellado hermético adicional alrededor de la chimenea, en caso de estar permitido, debe completarse con masilla o espuma con resistencia al fuego. Aquí hay un ejemplo de aislamiento de fibra de vidrio inyectado, distribuido de manera uniforme, sin dejar lugares elevados no hundidos. El aislamiento instalado en el cielo raso necesita estar en contacto con los paneles de yeso del cielo raso. La guata para esta instalación debe haberse delaminado o ajustarse a tope alrededor de la tubería y en el cableado eléctrico. Estos son los pasos necesarios para colocar adecuadamente el tapajuntas alrededor de las salidas y de las rejillas de humo, en preparación para la instalación del aislamiento. Se puede ver aquí que no se ha instalado ningún deflector, creándose un posible riesgo de incendio. Las reglas para el ático que se instalen deben colocarse en una sección del armazón a nivel con la parte inferior. Sepárelas de tal manera que haya una por cada 250 pies cuadrados de área del ático. Las reglas se instalan y se verifican más fácilmente si son colocadas antes de la instalación de los paneles de yeso del cielo raso. El aislamiento de guata para el cielo raso debe ser dimensionado en forma tal que se minimicen los vacíos, los espacios y la compresión. También se debe verificar el sellado hermético de los pisos y la calidad de la instalación. El revestimiento del suelo debe estar pegado o sellado a todos los bordes de los paneles exteriores para crear un subsuelo hermético continuo. El aislamiento de guata o mantilla debe tener el tamaño correcto para ajustarse perfectamente a los lados y extremos, sin espacios. El aislamiento no debe doblarse ni comprimirse. El aislamiento de relleno suelto
debe llenar completamente el área alrededor del cableado y la plomería y debe tener el soporte adecuado donde sea necesario para evitar el combado, los huecos, los espacios vacíos y la compresión. El aislamiento debe estar en contacto con la barrera de aire, que generalmente es el subsuelo. Los soportes deben espaciarse a 18 pulgadas o menos y no pueden comprimir el aislamiento. Se puede usar red o malla si la cavidad se encuentra rellenada y el contacto con el subsuelo. Si el acceso al entrepiso o al sótano es desde el área acondicionada de la casa, este acceso debe ser hermético y estar aislado al mismo valor que el piso. Instale un bloqueo hermético entre las vigas, donde se habría ubicado la vigueta del borde de la pared en ausencia de un voladizo. El revestimiento exterior se instala en la parte inferior, de manera que haya una barrera climática y de aire continua para el voladizo. La viga del voladizo debe ser aislada con el mismo valor R que el subsuelo antes del cierre. Las luces empotradas en el voladizo deben tener clasificación ICAT y estar selladas adecuadamente al revestimiento. La barrera de aire zip debe mantenerse usando cinta zip o enmasillando y sellando entre los paneles y en todas las uniones con lengüeta. Las caras externa e interna y todas las uniones de la barrera de aire del ICF deben mantenerse usando cinta zip o enmasillando y sellando según sea necesario. En los pisos que están encima de garajes o donde hay un espacio de aire entre el aislamiento y el subsuelo, la vigueta del borde debe estar aislada. El garaje y el espacio acondicionado adyacente en la casa deben ser aislados hasta el subsuelo. Todas las vigas de borde y bandas continuas al espacio acondicionado deben ser herméticas y aisladas. La viga de banda ubicada donde el garaje pasa por un ático por encima del espacio acondicionado debe tener una barrera de aire instalada haciendo contacto con el borde de aislamiento del ático. En esta imagen podemos ver que la guata está en contacto con el subsuelo y está debidamente apoyada para evitar que se cumbre. El aislamiento debe cortarse a la longitud correcta para evitar espacios en los extremos y en los lados. La guata con papel craft ha sido grapada de frente para minimizar la compresión. Cuando el aislamiento del piso sobre un garaje es instalado en el cielo raso en lugar de un subsuelo, la vigueta del borde debe aislarse para mantener una barrera térmica continua. Las viguetas del borde que separan el espacio acondicionado del no acondicionado deben ser aisladas y herméticas. Un aislamiento cortado demasiado ancho para la sección en la que se instalará provocará una compresión excesiva. Si las vigas del borde no están aisladas, el aislamiento debe instalarse en el contrapiso y no en el cielo raso. Esta sección tratará consideraciones especiales para la instalación del SPF. Cuando se trate de aislamiento SPF, todas las consideraciones de instalación descritas anteriormente aplican, con ciertos requisitos adicionales. Estos varían según se trate de SPF de celda cerrada o abierta. No se necesita un aislamiento SPF de celda cerrada para llenar las cavidades de los ensambles enmarcados, si el espesor del aislamiento instalado está acorde con la documentación de cumplimiento y si se rocía todo el marco para llenar completamente la cavidad adyacente en el contacto con él, a una distancia de 2 pulgadas del marco en el caso de aislamiento. SPF de celda abierta o rellenándolo
hasta alcanzar el espesor necesario para probar la evaluación ASTM para barrera de aire. Un SPF de celda abierta rellenará por completo las cavidades con marcos de 2x4 o menos y cavidades con marcos de dimensiones superiores a 2x4 hasta lograr el grosor necesario para alcanzar el valor R requerido para el cumplimiento, siempre y cuando el marco sea rociado hasta llenar completamente la cavidad adyacente y el contacto con él, a una distancia de 5 pulgadas y media del marco con el caso del aislamiento SPF de celda abierta o rellenado hasta alcanzar el espesor necesario para probar la evaluación ASTM para barrera de aire. Están permitidas las depresiones en la superficie de aislamiento SPF de celda abierta mientras que no sean mayores de 1 pulgada del espesor requerido y no excedan el 10% de la superficie que se está aislando. Al ser instalado como barrera de aire, el SPF de celda cerrada debe tener un mínimo de 2 pulgadas de grosor, mientras que el SPF de celda abierta debe tener un mínimo de 5 pulgadas y media de grosor. Alternativamente, pueden instalarse con un grosor de alcance una permeabilidad de aire no mayor de 0.02 litros por segundo por metro cuadrado a una presión diferencial de 75 pascales al ser evaluados de conformidad con las normas ASTM E2178 o ASTM E283. Se debe aplicar aislamiento SPF para crear un cerramiento hermético al exterior y entre las superficies contiguas de la cavidad del espacio acondicionado y no acondicionado, como el ático, el garaje y el entrepiso. El SPF se debe rociar para que se adhiera por completo al marco de ensamble de paredes, pisos, cielos rasos, vigas y otras superficies dentro de la cavidad de la edificación. Deberá adherirse por completo en y alrededor de tuberías, cableado eléctrico y cualquier obstrucción dentro de las cavidades de la edificación. Cuando se apliquen múltiples capas de material SPF, cada elevador de espuma debe tener adhesión en el sustrato y los puntos de contacto de la espuma. El SPF debe instalarse de acuerdo a las especificaciones del fabricante y sus recomendaciones y limitaciones de temperatura y humedad. Los sustratos a los que se aplique el aislamiento SPF deben estar asegurados y con la superficie libre de humedad, escarcha, grasa, aceites, suciedad, polvo u otros contaminantes que puedan afectar de manera adversa la adhesión. Si se utilizan valores distintos a R 5.8 por pulgada para SPF de celda cerrada y R 3.6 por pulgada para SPF de celda abierta, el número del informe de servicio de evaluación de ICC debe documentarse en el formulario CF2R-ENV03. El SPF no debe presentar áreas que tengan vacíos o espacios en la uniformidad del aislamiento, sean extremadamente suaves o esponjosas, muestren la presencia de líquido, tengan burbujas en el medio de los elevadores, muestren diferencias en la coloración de las capas de espuma adyacentes, indiquen la presencia de otros materiales en medio de los elevadores. El SPF no se debe aplicar directamente a los accesorios de iluminación empotrados ni quedar expuesto. Los accesorios de iluminación empotrados aislados con SPF deberán protegerse contra la combustión mediante una combinación de uno o más de los siguientes métodos: ser cubiertos con un mínimo de 1,5 pulgadas de aislamiento de fibra mineral o estar contenidos en una caja fabricada con plywood de 1/4 de pulgada,
metal calibre 18 o un panel de 3/8 de pulgada, ya sea rígido o de yeso. El aislamiento SPF debe aplicarse de manera que se adhiera por completo al sustrato del cielorraso o la cubierta del techo y las vigas y otras caras del bastidor, para formar un sello hermético completo dentro de la cavidad de la edificación. En áticos sin ventilación, si el aislamiento SPF está ubicado en la parte inferior de la cubierta del techo, deberá extenderse hasta el borde exterior de la placa superior. En áticos sin ventilación, donde el SPF es aplicado directamente a la parte inferior de la cubierta del techo, todas las áreas del extremo del gablete deben estar aisladas con el mismo valor R que las paredes y acorde a lo especificado en la documentación de cumplimiento. En esta situación, no es necesario colocar cubiertas rígidas sobre los falsos techos ni en las cavidades de las paredes interiores. Se debe aplicar un mínimo de 3 pulgadas de aislamiento SPF de celda cerrada o 5.3 pulgadas de SPF de celda abierta, debajo de cualquier plataforma o pasarela instalada para equipos de HVAC u otras necesidades en áticos ventilados. El valor R total del ensamble debe alcanzar los valores R requeridos especificados en la documentación de cumplimiento. Se debe aplicar un mínimo de 3 pulgadas de aislamiento SPF de celda cerrada o 5.3 pulgadas de SPF de celda abierta a la puerta de acceso, asegurando una buena adhesión a la superficie de la puerta. Alternativamente, añada de manera permanente aislamiento de espuma rígida o de guata con un adhesivo o con sujetadores mecánicos. El valor R del ensamble completo deberá alcanzar los valores requeridos especificados en la documentación de cumplimiento. Un aislamiento SPF de celda abierta instalado correctamente llenará por completo una cavidad de 2x4 y podría necesitar tener porciones que se extiendan más allá del frente de los travesaños recortados. Las superficies preparadas de manera inadecuada pueden evitar que el SPF se adhiera, lo que provocará que éste se separe y deje espacios. Generalmente, el SPF de celda cerrada no necesita llenar la cavidad para alcanzar el valor R requerido ni calificar como barrera de aire. Un SPF que no fue instalado siguiendo las especificaciones del fabricante puede romperse, generando espacios. El SPF puede utilizarse tanto para aislar como para sellar herméticamente las viguetas de borde. Asegúrese de instalar el material correcto al grosor adecuado para alcanzar el valor R y calificar como barrera de aire. Acatar las disposiciones del fabricante es crucial para evitar un fracaso absoluto del producto. Veamos ahora las condiciones especiales para edificios multifamiliares. Las construcciones multifamiliares deben reunir todos los mismos requisitos de sellado de aire que los de las edificaciones unifamiliares descritos anteriormente. Cada unidad de vivienda debe sellarse herméticamente para detener el movimiento de aire de una unidad a la otra. Los áticos de elevador, los áticos mecánicos, las puertas de las escaleras de emergencia, las escotillas de acceso al techo y las tuberías de escape de la plomería deben ser sellados para reducir la transferencia de aire desde los espacios adjuntos. Los canalones verticales para conductos de basura, pozos de ascensores, conductos HVAC y cualquier otra penetración deben sellarse al piso y al cielo raso
de cada unidad para detener el movimiento de aire a través de la misma y hacia los espacios circundantes. Las penetraciones entre las unidades residenciales y los pasillos comunes deben ser selladas, incluyendo las puertas de las unidades residenciales, las cuales deben sellarse o hacerse sustancialmente herméticas. Con el próximo cambio del código del 2019, veremos algunas modificaciones menores en los protocolos de QEE. Se agregarán protocolos para tratar los áticos y las paredes de alto rendimiento. Si bien estos cambios son menores, el hecho de que una QEE se convertiría en un requisito reglamentario ya es un cambio significativo. Los conductores ahora serán penalizados si no cumplen en vez de obtener crédito adicional por haber optado por cumplir. Prepárese para manejar una gran cantidad de proyectos que necesitarán cumplir con la QEE. Las referencias para este entrenamiento se pueden encontrar en los anexos de referencia 2016, sección RA 3.5, que pueden ser descargados de forma gratuita del sitio web de las Comisiones de Energía de California en el enlace proporcionado. Esto ha sido Instalación de Aislamiento de Calidad, un programa educativo WISE traído a ustedes por el programa EPIC de la Comisión de Energía de California. Para más información, utilice los datos de contacto que aparecen en la pantalla. info@wisewarehouse.org